Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver otra enseñanza bíblica de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a ver acerca de por qué debemos de valorar el sacrificio de Jesús, hermanos. Muchas veces no valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, hermanos. Cosas por las cuales el Señor Jesucristo tuvo que pasar, hermanos, en la cruz para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, hermanos. Jesús tuvo que pasar por muchas cosas para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de pecados, hermanos, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación que el Señor Jesucristo nos iba a dar. Cosas para las cuales el Señor Jesucristo tuvo que pasar siendo Él Dios, hermanos. La palabra de Dios nos habla, hermanos, en Isaías capítulo 53 y en Mateo en Mateo 28. Vayamos primero a Isaías 53 de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos, en Isaías que iba a venir un Mesías, hermanos, que iba a venir un Salvador por el cual muchas personas iban a obtener la salvación, hermanos. Iban a obtener el perdón de sus pecados. Iba a venir alguien, hermanos, nos habla la palabra de Dios, alguien que nos iba a rescatar de esa condición que estábamos antes, hermanos. En esa vida que estaba el hombre antes de que viniera Cristo, hermanos. Y dice así la palabra de Dios: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién va a creer nuestro anuncio, hermanos? Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo anunciando la salvación y estuvo anunciando la palabra de Dios, hermanos. Pero podemos ver que los judíos no le creyeron, no le escucharon y no le tomaban importancia a lo que el Señor Jesucristo les decía. Les decía: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Pero los judíos no lo escuchaban, hermanos. Por eso dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído el anuncio de Dios? ¿Quién ha creído el anuncio de la salvación, hermanos? Jesucristo venía a anunciar las buenas nuevas que el Padre le había dado a Él. Porque la doctrina de Jesucristo no era doctrina de Él, sino era doctrina del Padre, hermanos. Pero la gente no quería creer que Jesucristo era Dios, hermanos, que Jesucristo venía en el nombre del Padre. Los judíos, hermanos, no creían que Jesús fuera el enviado de Dios. No creían que Jesucristo fuera el Mesías. No creían que Jesucristo fuera el Mesías, hermanos. No creían, hermanos, de que Jesús era el Mesías que Dios había prometido a Israel. ¿Y por qué razón no creyeron que Jesucristo era el Mesías, hermanos? Porque ellos creían, hermanos, ellos pensaban que el Mesías iba a ser un conquistador o un rey como David, hermanos. Ellos pensaban que el Mesías los iba a liberar de la opresión, pero no de la esclavitud del pecado, sino que los iba a liberar, ese Mesías los iba a liberar de la opresión que estaban ellos viviendo en ese tiempo cuando estaba Roma, hermanos. Estaban viviendo en una opresión por parte de Roma. Y ellos pensaban que Jesucristo los iba a liberar, pero no de la esclavitud del pecado. Ellos pensaban que Jesucristo los iba a liberar de la opresión que estaban sufriendo
por parte de Roma. Pero Jesucristo no vino a traer a traer violencia, no. Jesucristo no vino a traer más guerras o vino a traer violencia, no. Jesucristo no había venido a eso. Jesucristo había venido a salvar a las personas, pero de la esclavitud, del pecado. A eso había venido Jesucristo. No a liberarlos de la opresión de Roma, sino a liberarles de la opresión del pecado. Cosas por las cuales el Señor Jesucristo tuvo que pasar, hermanos. Nos dice la palabra de Dios que Jesús no era una persona hermosa, hermanos. Dice, y le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice. O sea, Jesús no era una persona que tuviera un parecer hermoso, porque así dice la palabra de Dios. Mira, cheque lo que dice aquí, dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. O sea, Jesús no era una persona como la ponen en la tele, ¿no? Una persona bonita, hermoso, ¿no? Dice que no tenía hermosura alguna, dice. No tenía nada atractivo Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cosas por las cuales el Señor Jesucristo tuvo que pasar y tenemos que valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús fue despreciado, hermanos. Jesús pasó por el desprecio de parte de su propio pueblo, hermanos. Sufrió el desprecio, fue despreciado. ¿Qué significa despreciar? Jesús sufrió, fue menospreciado, sufrió agresión de parte de su propio pueblo. Su pueblo no quiso creer en lo que Jesús les estaba anunciando. Estas personas no querían a Jesús. Estas personas despreciaban a Jesús. Estos judíos odiaban a Jesús. Jesús pasó por el desprecio. Siendo el Hijo de Dios, pasó por humillación. Siendo el Hijo de Dios, pasó por desprecio, hermanos. La gente no quería a Jesús. No querían a Jesús porque pensaban que Jesús era un falso profeta. Pensaban que Jesús no era el Hijo de Dios. A veces nos quejamos, pero Jesús sufrió más que cualquier humano. Jesús sufrió más que cualquier persona haya sufrido en la vida. Jesús fue a su propio pueblo, hermanos, y su propio pueblo lo rechazó. Fue a su propio pueblo, pero su propio pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Hacían sus oídos sordos a la palabra de Dios. Por eso decía Isaías, ¿quién va a creer en nuestro anuncio? Los judíos no creyeron en Jesús. Los judíos no creyeron en que Jesús era el Salvador. Jesús, hermanos, estaba todo el tiempo predicando en las calles y las personas, hermanos, los judíos, no estaban de acuerdo con lo que predicaba Jesús, porque Él se declaraba el Mesías, Él se declaraba como el Salvador. Y no estaban de acuerdo de que Jesús se declarara como el Mesías, hermanos. Jesús sufrió agresión por parte de su propio pueblo. Jesús sufrió por amor a cada uno de nosotros, porque tanto era el amor de Dios, tanto era el amor de Jesús, que no le importó sufrir el desprecio de su pueblo. Fue despreciado, hermanos. No lo quisieron, no lo amaban, lo odiaban, hermanos. Odiaban a Jesús. Odiaban a los apóstoles. Los judíos odiaban todo lo que tenía que ver con Jesús. Porque ellos consideraban que Jesús era un falso profeta, que no era el Mesías. Porque le decían, ¿cómo tú siendo hombre te haces pasar por Dios?
Porque Jesús le dijo a un paralítico que es más fácil decirle, que es más fácil decirle, levántate o tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más fácil, hermanos? Era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Era más fácil decirle, le decían los judíos, ¿y por qué tú siendo hombre te haces pasar por Dios? Pero entendamos que Jesús tenía dos naturalezas. Él tenía su naturaleza divina y su naturaleza humana. Él es Dios, pero los judíos no creyeron de que Jesús fuera el enviado de Dios, hermanos. Jesús sufrió, hermanos, desprecio, fue herido, fue golpeado, lo escupieron, hermanos, en su cara, lo bofetearon, lo humillaron, lo maltrataron, lo golpearon, hermanos. Jesús recibió golpes, hermanos, golpes, y esos golpes fue porque Él quería salvar a la humanidad, pero las personas no creían que Jesús fuera el Salvador. Los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías, que Dios les había prometido el Mesías al pueblo de Israel. Dios les había prometido un Salvador que los libraría del pecado, pero ellos habían malinterpretado la palabra de Dios, porque ellos pensaban que Jesús venía a liberarlos de la opresión de Roma, pero Jesús no venía a liberar libertades humanas, no, Jesús nos venía a liberar de una esclavitud que teníamos y que ya no la tenemos. A eso venía Jesús. Ese era el propósito por el cual Jesús se encarnó en carne, hermanos. Para salvar a la gente, no solo venía a salvar a los judíos, sino venía a salvar a todo aquel que se arrepienta y a todo aquel que crea. A eso Jesús venía a salvar a toda persona que crea en Él. La salvación es para todos y es para todas las personas, hermanos. No es para cierta gente, no solo es para Israel, no, la salvación es para todo el mundo, para todas las personas. Jesús, hermanos, otra cosa por la cual Jesús pasó, por la cual el Señor padeció, nos dice la palabra de Dios, que fue desechado, hermanos. Fue desechado de entre los hombres, hermanos. Fue desechado. No lo querían. En ningún lugar querían a Jesús. Jesús sufrió por amor a la gente. Pero a veces nosotros no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Seguimos viviendo conforme al pecado y no valoramos el sacrificio de Jesús. Porque todavía seguimos viviendo en la carne y seguimos viviendo conforme al mundo. Debemos de valorar lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue algo maravilloso, hermanos, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces nosotros no hubiéramos podido obtener el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hoy en este momento estuviéramos dirigiéndonos a un infierno. Pero gracias al Señor que Él murió, es que ahora ya no vamos a ir al infierno. Fue desechado, la gente no escuchaba a Jesús, no lo querían escuchar, lo corrían de cualquier lugar, lo querían apedrear. Jesús pasó por muchas cosas difíciles, hermanos. Esta gente odiaba a Jesús, trataban de matarlo, querían matar a Jesús, pero todavía no había llegado el momento de que el Señor Jesucristo muriera. Todavía no había llegado el momento. Dice que a Jesús, hermanos, trataban de matarle, hermanos, trataban de querer matarlo, pero no podían matarlo porque todavía no había llegado el tiempo de que el Señor Jesucristo muriera. Fue desechado, la gente no lo escuchaba, no querían escuchar, lo excluían, no querían escuchar la palabra de Dios.
Y mucha gente hoy en nuestros días desecha a Jesús, porque quien desecha a un hijo de Dios no desecha a la persona que está predicando, no. Está desechando a Jesús mismo. Porque dice, el que no cree en mí ya ha sido condenado. A veces las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Se les hace aburrido, se les hace molesto escuchar la palabra de Dios. Y a los judíos se les hacía molesto escuchar lo que Jesús decía, porque no creían lo que Él les estaba diciendo. Otras cosas por las cuales el Señor Jesucristo pasó, hermanos, dice que experimentó dolor. Dice que fue un varón de dolores. Cuando habla de dolor, hermanos, habla de sufrimiento, hermanos. Jesús sufrió por nosotros. Jesús experimentó, Él siendo Dios, experimentó el dolor. Su sufrimiento fue un sufrimiento espiritual, no un sentimiento humano, no era un sentimiento espiritual. Lo que Jesús estaba sintiendo dolor espiritual en su corazón por las personas, porque los judíos no querían escuchar la palabra de Dios, y Jesús sentía dolor porque no lo querían escuchar, porque no querían escuchar el mensaje que el Padre le había dado a Jesucristo. Jesús tenía tantas cargas, hermanos, tantas cargas, tanto dolor tenía Jesús y sufrimiento, hermanos, tantas dificultades. Jesús llevó, hermanos, llevó todo el pecado en Él. Llevó todo el peso del pecado, lo llevó en Él, hermanos. Todo el peso del pecado, hermanos. Todo el peso del pecado del Señor Jesucristo cargó con todo el peso del pecado. Cargó con todo el pecado de todas las personas. De todo aquel que se arrepienta. Jesús cargó el pecado de todos los seres humanos, hermanos. Jesús experimentó, hermanos, el dolor. Él siendo Dios experimentó el sufrimiento. Experimentó la muerte en la cruz. Experimentó el sufrimiento, hermanos, cuando le encajaron los clavos en la cruz. Imagínense, hermanos. Esos clavos, hermanos, le atravesaron sus manos. Esos clavos le atravesaron sus pies. Esos clavos, hermanos, le atravesaron sus manos, hermanos. ¿Cómo creen que se sentía el Señor Jesucristo, hermanos, cuando murió en la cruz? Sentía dolor físicamente, hermanos, también, porque tenía un cuerpo humano, pero su sufrimiento era más un sufrimiento espiritual, porque la gente no se quería arrepentir y no querían escuchar el mensaje que el Señor Jesucristo les traía. Por eso el Señor Jesucristo estaba tan cargado con tantas cosas, con tantas dificultades, hermanos, con tanto sufrimiento estaba cargando a Jesús. Imagínense, hermanos, Él siendo Dios, experimentó el dolor. Si Jesús experimentó el dolor, ¿por qué nosotros no debemos de experimentar el sufrimiento o el dolor? Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Porque la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana está llena de dificultades, está llena de sufrimiento. La vida cristiana no es fácil tampoco. Llevas cargas, dificultades también. Pero por eso el Señor dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Jesús llevó todo el peso del pecado, hermanos. Jesús, hermanos, experimentó
los latigazos que le dieron, hermanos. Los latigazos que le dieron en su cuerpo, hermanos. En el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesús experimentó, hermanos, la desfiguración de su cuerpo, hermanos. Según la tradición judía, hermanos, aquel que era considerado un aquel que era considerado culpable de cualquier cosa que había cometido de un delito, hermanos, según la ley, se le daban 40 azotes. Entonces, hermanos, Jesús experimentó 40 azotes. Imagínense, hermanos, el sufrimiento que Jesús experimentó siendo Dios. Experimentó 40 azotes en su cuerpo, hermanos. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Jesucristo quería salvarnos de la esclavitud del pecado. Pero a veces nosotros menospreciamos la muerte de Cristo porque seguimos viviendo bajo el dominio del pecado. Seguimos viviendo como el mundo. No rendimos nuestra vida a Jesús. Y estamos menospreciando la muerte de Cristo. Debemos de valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Lo que Él pasó para que cada uno de los cristianos pudieran obtener la salvación. Despreciado, experimentado en quebranto, varón de dolores. Jesús fue quebrantado, hermanos. ¿Por qué fue quebrantado? Para que nosotros, hermanos, pudiéramos obtener la salvación. Jesús sufrió el quebranto, hermanos. Jesús experimentó el dolor. Jesús experimentó, hermanos, lo que un ser humano siente. Jesús experimentó la soledad. Jesús experimentó el sufrimiento. Jesús experimentó muchas cosas por nosotros. Gracias al Señor Jesucristo, que si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros estuviéramos ahorita condenados al infierno. Si Jesús no hubiera pagado el precio por nosotros, hermanos, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no hubiéramos podido estar con Dios. No hubiéramos podido reconciliarnos con Dios. Pero el Padre, hermanos, el Padre tanto amó al mundo que envió a su único Hijo. Al Padre no le importó que su Hijo sufriera, hermanos, porque dice que Él quebrantó a Jesús en la cruz por culpa de nosotros, porque nosotros pecamos por culpa de nosotros, hermanos. Es que Jesús tuvo que pasar todo esto por culpa del ser humano, porque el ser humano a veces se pregunta ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Por qué suceden tantas cosas? Porque nosotros vivimos todo el tiempo pecando. Todo el tiempo queremos ir en contra de Dios. Todo el tiempo queremos ir en contra de Dios. Y Dios está fastidiado del pecado, hermanos. Está harto del pecado. Está harto del pecado, hermanos. Todo lo que Jesús tuvo que sufrir para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Jesús fue quebrantado por su propio Padre. Jesús, el Padre tuvo que quebrantar a Jesús. El Padre tuvo que hacer que Jesús muriera en la cruz. Tuvo que hacer que Jesús sintiera el sufrimiento por culpa de la desobediencia del hombre. Porque si el hombre no hubiera desobedecido, entonces Jesús no hubiera muerto en la cruz. Pero Dios sabe, hermanos, Dios sabía que el hombre le iba a desobedecer.
Dios sabía que el hombre le iba a desobedecer. Por eso había preparado un cordero que nos quitaría el pecado, hermanos. Yo imagino, hermanos, Jesús siendo Dios, hermanos. Él siendo Dios, hermanos, Él no había experimentado el dolor. Él no había experimentado la angustia. Él no había experimentado la sed. Él no había experimentado nada de lo que un ser humano ha experimentado. Y tuvo que dejar su trono. Y tuvo que dejar el cielo. Y tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros. Jehová tuvo que morir por nosotros. Acuérdense que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Jesús tuvo que cargar el peso del pecado. Tuvo que cargar la culpa que el ser humano había cometido. Hermanos, yo imagino, hermanos, que este sufrimiento que Jesús sufrió, hermanos, fue un gran sufrimiento, hermanos. Le encajaron clavos, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz y todo el peso, hermanos, cayó en Jesús, cayó en su espalda, hermanos. Jesús estaba colgado en la cruz, estaba colgado en una cruz, hermanos. El peso de su cuerpo cayó sobre él, hermanos. Jesús experimentó el sufrimiento, el dolor físico. Claro que el Señor Jesús sufrió también físicamente. Pero su sufrimiento fue más espiritualmente porque Él estaba triste, hermanos, porque la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Estaba triste porque nadie quería escucharlo. El Señor Jesucristo estaba triste porque su pueblo lo rechazó. Tuvo que pasar el Señor por este sufrimiento para que nosotros pudiéramos ser salvos. Experimentado en quebranto, dice, escondimos el rostro de Él y por eso fue menospreciado. ¿Por qué razón fue menospreciado Jesús? Otra cosa que Jesús pasó, fue menospreciado. Dice que escondieron, despreciado, menospreciado. ¿Por qué fue menospreciado, hermanos? Porque la gente escondió su rostro de Él. No lo querían escuchar, hermanos, no querían escuchar lo que Jesús traía. No lo escuchaban. Se escondían para no escuchar el mensaje de Dios. Menospreciaron el mensaje que Jesús estaba trayendo. Menospreciaron la palabra de Dios. Menospreciaron a Jesús. Lo hicieron menos a Jesús. Pero Jesús tuvo que pasar por todos estos sufrimientos, hermanos. Tuvo que pasarlos. Eran necesarios, hermanos. Eran necesarios. Lastimosamente, hermanos, Jesús tuvo que pasar por todo esto. Y fue por culpa del ser humano. Culpa del ser humano. No lo estimaron, hermanos. Otra cosa por la cual el Señor Jesucristo tuvo que pasar es que la gente no lo estimaba. La gente no lo quería. No lo amaban. No lo querían, hermanos, no querían escucharlo, sentían un resentimiento de odio contra Jesús. Sentían odio en su corazón. Las personas, los judíos, tenían un odio contra Jesús. No lo quisieron.
que los judíos trataban de querer matar a Jesús, trataban de querer hacerle daño a Jesús. Así nos habla en Juan, hermanos. Los judíos estaban hartos de escuchar a Jesús, porque ellos lo consideraban un falso profeta, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y estaba cerca de la Pascua, y subió Jesús a Jerusalén. Sí, hermanos, como les decía, los judíos trataban, hermanos, estaban tratando de querer matar a Jesús, porque, les digo, ellos tenían un resentimiento en contra de Jesús, porque Jesús estaba, hermanos, hablaba en contra de la ley. Jesús hablaba en contra de la ley, hermanos, porque Jesús, veamos este ejemplo, hermanos. Le preguntaron a Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda a Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos tentándole para poder acusarle, y Jesús inclinándose al cielo, escribía en tierra con el dedo, hermanos. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús, hermanos, Jesús venía a cambiar todo, hermanos. Jesús venía a cambiar la ley. Jesús venía a traer la gracia, hermanos. La ley acabó. Jesús vino a cambiar la ley por la gracia, hermanos. Y por esa razón los judíos odiaban a Jesús, porque ellos decían que Jesús quería quitarles sus costumbres, quería quitarles sus leyes que Dios les había puesto. Pero Jesús le dijo al Padre, Padre, quítalo primero y establece lo último. Jesús había recibido autoridad, la autoridad de Dios. Estos judíos odiaban a Jesús porque pensaban que Jesús quería cambiar sus costumbres. Pero la doctrina de Jesús era la doctrina del Padre. Querían matarlo, hermanos, porque ellos querían seguir bajo la ley de Moisés. Regresemos a Isaías 53. Bueno, hermanos, dice, ya vimos, dice, no lo estimamos, dice, y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Cuando habla de enfermedades aquí, no se está refiriendo a enfermedades físicas, sino se está refiriendo a las enfermedades del pecado, hermanos. ¿Por qué razón se ocasionan las enfermedades físicas? Por causa del pecado, hermanos. Cuando habla de enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. Jesús llevó todos nuestros pecados, los llevó Jesús en la cruz.
Pero no está hablando de enfermedades físicas, sino está hablando de los pecados de las personas. Hay muchos pecados. Jesús cargó todo el peso del pecado. Jesús tuvo que cargarlo y llevárselo en la cruz. Jesús cargó el pecado en la cruz. Y al momento que Jesús murió en la cruz, fuimos salvados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él sufrió por nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, hermanos. Jesús, hermanos, fue azotado por Dios. El Padre tuvo que quebrantar a Jesús, tuvo que herir a Jesús para que Jesús pudiera salvarnos a nosotros. Tanto fue el amor del Padre que escatimó a su propio Hijo. El Padre sabía que era necesario para el perdón de muchos pecadores, porque en ese tiempo estábamos bajo la condición del pecado, hermanos. Estábamos en la esclavitud, pero gracias a Cristo, hermanos, que llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, todos nuestros pecados las cargó Jesucristo. Todas nuestras cargas del pecado, Jesucristo tuvo que cargarlas. Aunque eran tan pesadas, tuvo que llevar las cargas. ¿Para qué? Para que nosotros obtuviéramos la salvación. Por eso debemos de valorar la muerte de Cristo. Porque Cristo pasó por tanto sufrimiento por causa de nosotros. Por causa de cada cristiano, Cristo pagó el precio. Cristo tuvo que pagar el precio por culpa de nosotros. Mas el herido, hermanos, mas el herido. Jesucristo fue herido. Fue herido, hermanos. Tuvo heridas en su cuerpo, hermanos. Hermanos, el cuerpo de Jesús, hermanos, quedó completamente desfigurado. El cuerpo de Jesús no es como lo pasan en las películas. Quedó completamente peor el cuerpo de Jesús. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quedó desfigurado, hermanos. Como carne molida. Así quedó el cuerpo de Jesucristo. Como la carne molida. Literalmente el cuerpo de Jesús quedó como carne molida. ¿Y por qué quedó el cuerpo de Jesús así? Para que nosotros, hermanos, valoremos la muerte de Cristo. Debemos de valorar la muerte de Cristo. Muchas personas viven conforme al mundo y no valoran la muerte de Cristo. Debemos de valorar la muerte de Cristo, hermanos. Ya no vivamos más bajo la esclavitud. Jesucristo tuvo que pagar el precio porque nosotros pecamos. Ya no más. Jesús sufrió por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. El castigo de nosotros fue sobre él, hermanos. Por su llaga, hermanos. Cuando habla de llagas, hermanos, habla de cortadas. Por las cortadas de Jesús, por la sangre de Cristo, es que nosotros fuimos salvados. Fuimos curados. Por la sangre de Cristo, es que fuimos curados del pecado. La enfermedad no es el coronavirus. La enfermedad es el pecado. Es el pecado, hermanos. La enfermedad no es el coronavirus. La enfermedad que el hombre tiene y que tiene que cambiar es el pecado. Esa es la enfermedad del hombre, hermanos.
Esa es la enfermedad del hombre. Tenemos que cambiar. Ya no tenemos que estar bajo el dominio del pecado, hermanos. Cristo pagó el precio porque Él tuvo que pagar el precio por culpa de nosotros. Tuvo que pagarlo y no nos arrepentimos. Y sabemos que Jesucristo demanda santidad, pero seguimos viviendo conforme al mundo. Jesucristo demanda santidad. Jesucristo demanda santidad. Decía un pastor, si sabes que Cristo viene, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes? Porque el mundo sigue viviendo bajo el dominio. Si está viendo que tantas cosas pasan, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no nos arrepentimos, hermanos? ¿Por qué no nos arrepentimos? Ya basta de la esclavitud del pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, hermanos, dice que el cuerpo de Cristo quedó como carne molida por culpa de la desobediencia del Padre. Digo, por culpa de Adán, hermanos, nuestro primer padre. Adán, por culpa de Adán y por culpa de Eva, Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Pero aquí no vamos a echar culpa a nadie, hermanos, ya. Lo que Cristo está demandando ahora es que todas las personas se arrepientan y que le pidan perdón y que ya no vivan más bajo la esclavitud del pecado. Cristo viene pronto, hermanos. La venida de Cristo está cerca, hermanos. La venida de Cristo está cerca, hermanos. Hace rato, hermanos, estaba viendo en las noticias, hermanos, que no me acuerdo dónde fue en Torreón, Coahuila, que llegó un polvo que viene de Sahara, hermanos, y todas esas cosas, hermanos, los terremotos, hermanos, los eclipses en la luna, en el sol, nos están diciendo que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Valoremos la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo pagó un gran precio, y ese precio fue la sangre de Cristo, y ese precio fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. La verdad que gracias al Señor Jesucristo, hermanos, si no hubiera sido por Él, hermanos, estuviéramos condenados a un infierno. Estuviéramos condenados al castigo eterno, hermanos. Pero gracias a Jesucristo ya no estamos condenados bajo el castigo del infierno, hermanos. Bajo el castigo del infierno, hermanos. Demos gracias a Dios porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Por su llaga fuimos curados. Por la sangre de Cristo fuimos curados. Fuimos curados, hermanos, de todos nuestros pecados. Decía un pastor, hermanos, que ya no hay que recordar los pecados viejos, hermanos. Ya no más recordemos lo que vivíamos antes. Porque ahora ya somos nuevas criaturas, hermanos. Ahora Cristo nos ha transformado y ya no estamos en la vida vieja y sucia y perversa que antes vivimos. Cristo nos ha limpiado, pero tuvo que haber un gran precio para que tú hubieras podido obtener la salvación. Valoremos el sacrificio del Señor Jesucristo. Otra cosa por la cual el Señor Jesucristo pasó, pasó por angustia, hermanos, por angustia. Hermanos, el Señor Jesucristo pasó por angustia, pasó por llanto, por angustia, hermanos. El Señor Jesucristo sufrió angustia en la cruz para que tú pudieras obtener la salvación, para que todos nosotros pudiéramos obtener la salvación, hermanos.
el Señor Jesucristo en su corazón sentía angustia, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de Getsemaní, le preguntó al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el Getsemaní, hermanos, estaba llorando, hermanos, porque no por la muerte físicamente, estaba llorando porque las personas no querían escuchar la palabra de Dios. No entiendo por qué las personas hacen su corazón duro, ni aún así viendo los juicios de Dios, ni aún así viendo todo lo que pasa, ni aún así se arrepienten. Es tiempo de arrepentirse. El tiempo es ahora. El tiempo no es mañana. El tiempo no es después. El tiempo es ahora. Si hoy hubiera un desastre natural y muriéramos en este instante, tu alma, si tú no tuvieras a Cristo en tu corazón, tu alma estaría condenada al infierno. Hay vida después de la muerte. Hay vida después que morimos. Ahora es el momento para aceptar a Cristo en tu corazón. Hoy es el momento, no después, sino ahora es el momento. Hoy es el momento de rendirnos a los pies de Cristo. Hoy es el momento de entregarle nuestra vida a Cristo. Hoy es el momento de pedirle perdón a Jesucristo y decirle: perdóname, te he fallado, pero ahora yo quiero ser uno de tus hijos. Ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero valorar tu sacrificio en la cruz. Ya no quiero vivir bajo esclavitud. Y darle las gracias al Señor Jesucristo, hermanos, porque gracias al Señor Jesús es que nosotros fuimos rescatados del infierno. El Señor fue angustiado, fue afligido, hermanos, su alma. Fue afligido la alma de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba llorando por la humanidad. Jesús estaba llorando por el mundo, para que el mundo pudiera escuchar su palabra. Jesús estaba llorando, hermanos, porque estaba afligido, hermanos. Sentía tristeza por el mundo. Sentía tristeza por la humanidad. Sentía tristeza, hermanos, porque el mundo estaba bajo el pecado. Estaba bajo el pecado, hermanos. Las personas no querían creer en Él. No querían creer de que Él era el Salvador. Jesucristo pasó por muchas cosas de sufrimiento, hermanos. El sufrimiento de cualquier persona no se compara al sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cargó un gran peso en Él. Cargó un gran peso. Pero si Él no hubiera muerto, hermanos, estaríamos yendo a un infierno, hermanos, a un infierno eterno, a un lugar eterno. No tendríamos esperanza, no tendríamos salvación, no tendríamos vida eterna. Gracias a Cristo hemos obtenido la vida eterna. Gracias a Cristo nos ha prometido que cuando Él venga, dice que viviremos con Él. Y que viviremos con Él por los siglos de los siglos. Y ya no habrá más muerte. Y ya no habrá más dolor. Ya no habrá más muerte. Ya no habrá más sufrimiento. Ya no más. Esa promesa el Señor la dejó en su palabra. La dejó en su palabra, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo, que obtuvimos la vida eterna.
Dice que Él fue llevado como cordero al matadero, hermanos. Él fue llevado como cordero al matadero. Él fue llevado a sus asesinos como una oveja. Como una oveja que va en medio de lobos. Jesús fue llevado a sus verdugos. Pero todo esto era necesario, hermanos. La muerte de Cristo y el sufrimiento de Cristo eran necesarios para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Era necesario para el perdón de nuestros pecados. Angustiado Él, no abrió su boca. Nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó el pecado de todos nosotros en Jesucristo. Jehová, Yahvé, Dios, hermanos. Dios cargó el pecado en Jesucristo. Cargó el peso del pecado en Jesucristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Jesucristo no abrió su boca, hermanos. Fue llevado como una oveja al matadero, hermanos. Jesucristo fue llevado como una oveja, como un cordero, hermanos. El cordero, hermanos, simbolizaba al Señor Jesucristo. El cordero simbolizaba de que el cordero representaba a Jesús. De que ese cordero nos iba a limpiar del pecado. Por eso dijo Juan: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Demos gracias al Señor Jesucristo, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias al Señor Jesucristo, hermanos, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Dele las gracias a Dios. Dele un aplauso a Dios, porque Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Dele la gloria a Dios. Hermanos, cuando un evangelista predica, hermanos, y salva un alma, la gloria no es para el evangelista, la gloria es para Dios. Porque quien está salvando la alma no es el evangelista, quien está salvando la alma es nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. Incluso todo, hermanos, todo lo que usted haga, dele la gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Jehová. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y gloria al Espíritu Santo, y gloria al Hijo. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué causa el Señor Jesucristo fue herido, hermanos? Por la rebelión de los seres humanos, por la rebelión del ser humano, hermanos. Por causa del pecado es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio. Tuvo que pagar el precio, hermanos, con la sangre y con su muerte. Nosotros, hermanos, fuimos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le decía Santiago y le decía Juan, le decían: Señor, por favor, permite que alguno de mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y saben qué fue lo que le respondió el Señor Jesucristo a Santiago y a Juan? Le dijo: ¿acaso ustedes podéis ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿O con la sangre que yo voy a ser bautizado, hermanos?
El Señor Jesucristo fue bautizado en su muerte. A través de la muerte de Jesucristo fuimos rescatados. Dice que fue cortado de entre los seres vivientes de la tierra. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue muerto por la rebelión de todo ser humano y por el pecado, por consecuencia del pecado. El Señor Jesucristo, hermanos, una profecía que se menciona en Isaías 53:9, dice que se dispuso con los impíos su sepultura. El Señor Jesucristo murió con los impíos. Cuando estaban los dos ladrones en la cruz, uno estaba a su derecha y el otro a su izquierda. Y esta profecía se cumplió en Mateo. Estaba el ladrón que estaba a su izquierda y el ladrón que estaba a su derecha. Dice que en la boca del Señor Jesucristo nunca hubo engaño alguno, nunca hubo mentira, nunca hubo falsedad. Lo que el Señor Jesucristo les había dicho a los judíos era verdadero. Pero no le creyeron al Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo no hubo mentira alguna. Todo lo que había dicho era verdadero y era verdad. Estos hombres blasfemaron contra Jesús. Hicieron muchas cosas ofensivas contra Jesús. Fue angustiado, fue afligido, fue despreciado. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quebrantó a Jesucristo y lo puso como expiación por el pecado. El Señor Dios, Elohim, o como le dicen en hebreo, Yahvé, quebrantó al Señor Jesucristo en la cruz por culpa de nosotros, por culpa del pecado, por culpa, hermanos, del pecado, hermanos. Ya no más, hermanos, ya no más al pecado. Dígale al pecado: ya no quiero que tú reines en mi vida, quiero que Cristo reine en mi vida. Ya no quiero que el pecado reine en mi vida, sino quiero que Cristo reine en mi vida. Por eso el apóstol Pablo decía: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ya no vive el pecado en nosotros, ahora vive Cristo, hermanos. Ahora vive Cristo en nosotros. Ahora vive el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, Dios y el Padre son uno solo. Son un solo Dios. Dice que el Señor Jesucristo fue contado con los pecadores. El Señor Jesucristo, siendo santo, fue contado con los pecadores para que nosotros pudiéramos ser redimidos por el pecado, del pecado. Y dice que Él llevó el pecado de muchas personas. Jesucristo llevó el pecado de muchos, de toda la humanidad. O sea, Jesucristo no llevó el pecado solo de Israel. Jesucristo llevó el pecado de todos, de todo el mundo, hermanos. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Jesucristo oró por los que le habían hecho daño alguno. Por eso dice: orad por los que os maldigan y por quien los aborrezcan y porque aquellos que nos hagan daño. Debemos de perdonar a aquellos que nos hagan daño, hermanos. Vayamos a Mateo 27, versículos 57 al 61. No, Mateo 27 del 32 al 56. Podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz de Golgotá,
Dice la palabra de Dios